Hola, yo seré su conductor en esta apasionante historia, la del gran órgano de la Basílica de Luján. Su pasado, su presente y su futuro, aquí en YouTube, en este importante documental. Luján, a casi 72 kilómetros de Buenos Aires, y su imponente catedral, también denominada Basílica de Nuestra Señora de Luján. Este santuario es visitado por cientos de miles de fieles todos los años, especialmente en días de peregrinación o de la Virgen. Posee dos órganos, el menor, ubicado abajo, de 16 registros, y el mayor, arriba en el coro. En estos días, la feligresía y la comunidad de músicos espera otro milagro de la Virgen, su restauración. El órgano fue construido por la famosa firma francesa Moutin-Cavaillé-Coll de París en el año 1906 y fue donado por Monseñor Gallardo, quien además donó otro órgano de la misma firma para la Catedral de San Isidro. En 1908 fue inaugurado jubilosamente, se cree, no se hallaron datos fidedignos en las crónicas, por el maestro organista y también organero Francisco Pic o Francisco Puget, la misma persona, que fuera representante de Cavaillé-Coll en la ciudad de Buenos Aires. Según crónicas, el gran órgano se encargó cuando la basílica no estaba terminada todavía, aún en vida de don Aristide Cavaillé-Coll. Posteriormente, su discípulo y amigo Charles Moutin se encargó de fabricarlo. En los primeros años del órgano no existían organistas regulares, pero en la década del 40 hasta aproximadamente 1974-1975, el maestro italiano Giovanni Battista Milanese fue organista titular de esta basílica. Era un egresado del Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia. En ese periodo, el órgano tuvo su mayor esplendor, hasta que finalmente, entre los periodos del 74 a 1975, el maestro milanese fue misteriosamente jubilado. Luego de esto, el órgano nunca más tuvo su mantenimiento adecuado, cayendo en los últimos años en un deterioro progresivo. Ustedes comprobaron el antes y el después del órgano. ¿Qué ocurrió? Es muy simple. Hubo desidia y hubo abandono. Si alguien descubriera una pintura de Van Gogh, un manuscrito de Mozart o un violín de Stradivarius en su casa, muy probablemente tomaría todas las precauciones necesarias para cuidar de tales piezas de valor. Su sensación sería similar a la que experimentamos los organistas que tenemos la suerte de estudiar, investigar, dedicar nuestros días a la profesión, cuando tocamos en órganos históricos, como ese tesoro que se encuentra en la Basílica de Luján, Argentina, el órgano de tubos construido por la casa Cavaillé-Coll. El órgano Cavaillé-Coll de la Basílica se halla inoperable desde hace ya muchos años, pero gracias a la providencia o un milagro de la Virgen, la mayoría de sus piezas se encuentran en estado original. El órgano de la Basílica posee un toque de aquello que no se puede explicar, o digamos que tiene un ángel propio. No hace muchos años tuve la suerte de llegar allí, un día en el cual la humedad y la temperatura coincidieron en ser las ideales, permitieron que muchos los registros funcionaran. Comencé a tocar. La gente entraba a la basílica, giraban su mirada hacia el coro y quedaban en su lugar como congelados. Los sacerdotes salían de sus confesionarios impresionados
y el sacristán que me había acompañado escaleras arriba lagrimeaba por la emoción. Nadie podía creer los maravillosos sonidos que escuchaban. Estábamos todos transportados por aquel viejo instrumento. Ezequiel Menéndez. En 1976, durante la presidencia interina de la señora María Estela Martínez de Perón, se envió cierta suma a la Basílica con destino preciso a la restauración del órgano. Dicha suma de dinero no llegó nunca allí. Muchas son las historias que se cuentan con respecto a la corrupción y esas cosas, pero lo cierto es que una comisión del proceso hizo una investigación al poco tiempo y la curia, avisada por supuesto, mandó limpiar al gran órgano y remozarlo con el mayor esmero, como lo pueden ver en estas fotos de una cierta revista argentina, cómplice de esta fachada. El órgano no estaba realmente bien por dentro. Ya entrada la década de los 80, una comisión de visita fue a visitar el gran órgano. Los estaba esperando justamente el padre Domingo Riasol, último organista y ángel guardián del gran órgano de la Basílica. En esa comisión estaban, integrada por supuesto por los maestros Tom Van Eck de Holanda, una maestra organista, Cecilia Fornari, y Rafael Ferreira, organista en Barracas. En esa visita, cuando testearon el órgano, el resultado arrojó que el instrumento estaba en un estado muy deplorable. De sus 49 registros, solo se podían tocar una docena. Aparte había fallas en el mecanismo y en las respuestas, y había que hacer una reposición urgente de piezas y de tubos que estaban rotos. Entonces el maestro Ferreira movió contactos y de inmediato organizó una gran movida. Contactó a una gran eminencia en Nantes, Francia, que era el señor Jean Renaud. Jean Renaud, una eminencia máxima en el mundo con respecto a los órganos Caballé-Coll, restauró el órgano de San Sulpicio de París, el más grande hecho por Aristide Caballé-Coll, y en donde toca el maestro Daniel Roth. Renaud le contestó inmediatamente, y en un telegrama decía que sería apasionante visitar la ciudad de Luján y sobre todo la Argentina, y se ha ofrecido él mismo a asesorar y hasta inclusive a aconsejar qué podía hacerse en el órgano de Luján. Esto era una señal del cielo. No todos los días ocurre. Inmediatamente esto lo informó a las autoridades de la iglesia. Había gente dispuesta a trabajar, ya había un equipo formado. La afirmación de que Jean Renaud vendría a la Argentina solamente era cuestión de mandarles un pasaje y alojamiento en la basílica. La respuesta de la curia fue el silencio. Esto dejó perplejos a todos. Al finalizar la década de los 90 y ya viniéndose el siglo XXI, una enorme y pesada cruz cayó al vacío desde una de sus torres. Afortunadamente no hubo víctimas, pero provocó un gran revuelo. El gobierno de Menem entonces subsidió inmediatamente esta basílica para no solamente reponer la cruz, sino remozar el templo y, de paso, devolver a la feligresía las melodías del gran órgano. La gran cruz fue puesta en su torre de origen. El interior del templo se remozó hasta cambiaron las luces inclusive. Y el gran órgano, bien, gracias. El gobierno concluyó su mandato y el órgano cayó en el olvido. Cuando estaba rodando este video, la basílica estaba nuevamente en obras en el año 2010. Poco más de 20 años de mi última visita a la Basílica de Luján y al gran órgano. En septiembre 9 se reunieron vecinos y asociaciones para tocar el tema del rescate del gran órgano. Esto sucedió en el Centro Cultural Ameguino. Encabezaban la reunión los eminentes maestros Ezequiel Menéndez, Enrique Rimoldi y Rafael Ferreira. Ellos dieron una buena exposición y un debate con final abierto, y yo estuve presente. Mientras tanto, el órgano sufrió los terribles daños de las últimas obras. Yo he conseguido subir y entrar. Estas son las reales imágenes del desastre.
pensar que el maestro Giovanni Battista Milanese se desvivía haciendo maravillas acá, melodías que inundaban la iglesia y que era el deleite de la feligresía abajo. Parece mentira ver que todo esto se haya echado al olvido. No existe algo más dramático que ver un órgano en este estado de abandono. ¿Quién podría imaginarlo? Cuando yo estaba comenzando a limpiar este órgano, como ustedes lo están viendo ahora, pensaba en mi mente el maestro Milanese. Ese es el único nombre que yo pensaba.